El 23 de octubre de 1991, el escritor Dante Liano fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, máxima distinción que se concede en Guatemala a un escritor por la valoración de su obra literaria y su trayectoria académica en el campo de las letras. Este y otros reconocimientos hechos por la crítica literaria lo posicionan como un narrador innovador caracterizado, entre otros aspectos, por haber roto con el estilo tradicional del relato corto en su país en la década de los años 70 del siglo XX. Su vida se bifurca entre dos mundos. Vive actualmente en Milán, Italia, en donde se ha perfilado académicamente. Guatemala le otorgó su identidad y eso lo hace tener su memoria centrada en su país. Dante Liano nació en la ciudad de Chimaltenango el 9 de noviembre de 1948. La familia tiene ascendencia italiana por la línea paterna. Esa circunstancia le ha permitido al escritor conocer y relacionarse con esa cultura, dándole la oportunidad de estudiar, vivir y trabajar en la Italia de sus ancestros. Los italianos empiezan a llegar a fines del siglo XIX al país, esto desde el punto de vista histórico y sociológico. Hay que decir que en la medida en que el viejo mundo, Europa, tenía como origen el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, estaba sucediendo un fenómeno que era muy interesante. El proceso de pérdida de las tierras de los antiguos campesinos, del desempleo en las grandes urbes europeas, fue provocando un proceso migratorio de una inmensidad de italianos, pero no solamente de italianos, de cualquier europeo que emigraba a América. En Guatemala yo diría que fueron bastante pocos los que vinieron, y el lugar escogido fue precisamente lo que hoy conocemos como la Avenida de Santa Cecilia. Giuseppe Liano es originario de Guardia Piemontese. Guardia Piemontese es un pequeño pueblo de 1831 habitantes que se encuentra en Calabria, en el sur de Italia. Este pueblo tiene toda una historia porque es el único enclave de lengua chicana del sur de Italia. A finales del siglo XIX, a inicio del XX, muchísimos italianos venían enganchados de gente que estaban buscando trabajadores para el sur América. Y los italianos eran gentes muy queridas porque era gente considerada muy trabajadoras. Por eso esos enganchadores le prometían la tierra prometida y los cargaban en barcos y los llevaban, en ese caso, llegaron a Guatemala o a Sudamérica o a México. Y uno de esos barcos llegó Giuseppe Liano. La madre de Dante Liano cuenta que conoció a Andrés Liano en Chimaltenango. Se casaron y más tarde la familia emigró a la capital y se instalaron en la avenida Santa Cecilia. Dante tendría 7 años porque vino a primer grado, pero venimos en el mes de julio y al llevarlo a Don Bosco para que lo recibieran, no quería el padre recibirlo porque dijo julio no es principio de año. Pero yo le dije, padre, póngalo a leer a ver si sabe, porque también quiero decirles que Dante aprendió a leer solo. Habían en la casa muchos libros y él leía desde muy niño. Cuando le hicieron el examen de lectura, magnífico, entra, te quedas. A fin de año fue distinguido en lectura. Mi nombre es Dante Liano. Yo estudié en el colegio Salesiano Don Bosco. Y allí había un padre, el padre Hugo Estrada, que estudiaba letras en la Universidad de San Carlos y al mismo tiempo publicaba poesías y cuentos. Fue un excelente maestro y él publicaba un periódico que se llamaba Ecos del Don Bosco. Y de alguna manera él me estimuló para que publicara un cuento, porque a mí se me ocurría, leía y quería también escribir cuentos. Entonces en ese periódico escribí
con alguna constancia varios cuentos que son naturalmente cuentos de adolescente. A mí me tocaba la cátedra de literatura y fue ahí donde yo descubrí cómo ese muchacho desde su juventud tenía esa inclinación a la literatura. Primero, era un gran lector de las principales obras de los grandes autores y las gozaba. Pero, sobre todo, descubrí un creador. Ahí es raro que un muchacho sea creador a esa edad. Por lo general repiten lo de otros, pero este tenía ya el sentido de la creación. Dante Liano continúa sus estudios en el Colegio Don Bosco como un alumno destacado. Esto permite que al graduarse en 1966 se le otorgue una plaza como profesor. En esa oportunidad, él recomendó a su amigo René Argueta para que también se le diera una plaza de profesor. Cuando Dante salió de bachiller, él quería estudiar letras y el papá dice, no, eso no da dinero. Su papá le dijo, bueno, estudias arquitectura. Y como antes los patojos eran obedientes, se fue a arquitectura. A fin de año regresó y dice, papayito, no gané ninguna sola clase. Fue un fracaso total. Él lo hizo a propósito, porque él tiene inteligencia para salir, pero fracasó. Entonces yo fui a la casa de Dante a hablar con el papá. Le hice ver cómo, para mí, su vocación era la literatura, y ahí iba a estar su triunfo. Y él, un poquito reacio, lo que decía, pero es que eso no da dinero. Yo le decía, mire, él donde triunfe, ahí va a estar bien, que es lo principal. Y entonces el papá aceptó, y Dante se fue para arriba. En la Facultad de Humanidades, él encuentra amigos entrañables que hasta la fecha le tienen un especial afecto. Entre sus anécdotas se cuentan. Pues era muy platicador en clase, eso sí me acuerdo, eso sí. Y yo también. Así que, entonces, en ese caso, pues estábamos siempre compartiendo, ¿verdad? Hasta que un día el licenciado Ricardo Estraja, ¿verdad?, nos mandó a decir, porque él era muy gentil, no nos regañó en frente de la clase, ni a nosotros directamente, sino que nos mandó a decir con un emisario que tuviéramos la gentileza de dejar de estar hablando en clase. Entonces ya a partir de ese día, entonces ya nos sentamos él de un lado y yo del otro, porque así ya evitábamos la tentación, pero ahí donde lo ven, es muy risueño y muy conversador también. Luego entramos a la universidad, entramos a estudios básicos, que en esa época pues eran 2 años de estudios generales. Luego después de los 2 años, cada quien ya agarraba su carrera. Y me acuerdo yo que en la clase de literatura, la doctora dijo, quisiera que escriban un cuento, o si tienen un cuento que haya escrito, que lo traigan a la clase. Entonces yo fui con Dante y le dije, mire Dante, ¿por qué no me, disculpe el abuso, por qué no me regalan uno de sus cuentos? Porque fíjese que me pidieron un cuento ahí en la clase y yo quisiera ver si usted me regala uno. Con mucho gusto, me dijo Dante, y me lo regaló. Yo cuando leí el cuento, que no había leído, me di cuenta que era un cuento de mucha actualidad, ¿verdad? Y era muy lindo el cuento. Entonces yo lo entregué. Y ¿cuál sería mi sorpresa? Como a los 2 días, que la licenciada dice, ¿quién es el señor Argueta? Y me paré, ¿verdad?, en la clase, en un montón de gente. Mire, me dijo, lo felicito. Ese cuento que usted entregó demuestra que usted tiene un talento para escribir, demuestra que usted puede ser un buen escritor. Y lo invito a que siga por ese camino. Y yo por dentro decía, caramba, pero si el cuento es de Dante, ¿verdad? Fue en la época en que éramos estudiantes de la Facultad de Humanidades. Nos conocimos a consecuencia de una revista que íbamos a sacar, que se llamó El Petate, y que al final fue el único número que salió. Nos juntamos por esa circunstancia. Me habían dicho que había entre los estudiantes alguien que escribía muy bien, que escribía cuento, y así de esa manera pues nos conocimos, ¿no?
e hicimos juntos ese número, ese primero y único número de la revista El Petate. Ese fue nuestro primer encuentro, se puede decir. Paralelo a la realización de sus estudios de licenciatura en letras, Dante se enamora de Marjorie Sánchez, estudiante de psicología, con quien contrae nupcias en 1973. El aspecto familiar representa para Dante Liano una especial forma de vida, de pertenencia y de sólidos afectos. Todo eso lo combina con su vida hogareña junto a su esposa, Marjorie Sánchez. Ella siempre lo acompaña en sus actividades culturales y literarias, y además encuentra en ella un apoyo incondicional para su trabajo. Tiene una buena relación con su hermano Fóscolo y con sus hermanas Pepina y Renata. Él entrenaba karate, entonces uno de nuestros juegos, aunque él pues era un poquito mayor, era siempre que nos poníamos a pelear en la casa y pues obviamente yo siempre salía perdiendo, pero era muy divertido para mí porque lo sentía pues como mi hermano que me enseñaba y hacíamos ese tipo de actividad juntos, ¿verdad? Se graduó de licenciado en Letras Españolas e Hispanoamericanas el 30 de abril de 1974 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su primer trabajo académico fue su tesis de grado titulada Rasgos épicos en 100 años de soledad, novela de Gabriel García Márquez. Se había iniciado en la docencia universitaria en 1972 como profesor auxiliar en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. La licenciada María Eugenia Moreno Cámbara de Méndez fue alumna de Dante Liano. Cuenta que les dejaba la tarea de escribir cuentos y siempre reforzó la teoría. Él siempre, con la característica de la humildad, como que él no sabía nada. Él no sabía nada, solo era un guía, solo era un orientador, pero nosotros percibimos inmediatamente en él a un docente dedicado a la investigación y a compartir con sus estudiantes lo que conoce. Es un recuerdo que yo tengo y algo que en mi mente quedó para seguir de ejemplo. Debido a su capacidad y dedicación, Dante Liano fue invitado por el doctor Francisco Alvisures Palma, entonces director del Departamento de Letras, para participar en el proyecto de investigación sobre la historia de la literatura guatemalteca. El doctor Alvisures me habló a mí, a Catalina Barrios y Barrios y a algunas otras personas para fundar este instituto, e hizo todos los trámites necesarios, por ejemplo, los objetivos, la metodología, y lo presentó al decano de la Facultad de Humanidades y al final autorizó la Facultad de Humanidades. El interés que siempre mostré por el estudio de la literatura guatemalteca fue el que me valió para que en la Facultad de Humanidades me nombraran como miembro del Instituto de Investigaciones de Literatura Guatemalteca, donde trabajamos en principio con el doctor Francisco Alvisures Palma y Dante Liano. Él estaba a cargo de una serie de investigaciones. En este momento yo recuerdo la primera investigación que él hizo dentro del INESLIN fue un trabajo que presentó sobre Viento Negro, sobre el poema de César Brañas, y que se publicó en la revista número 1 del INESLIN. Así que él estaba en eso, precisamente, como investigador dentro de la facultad, cuando surgió la beca con la que él viajó a Italia inicialmente. En esa época el contexto social nacional e internacional ya había marcado a Dante Liano, al igual que a muchos jóvenes de su misma generación. A los jóvenes les impactó sobremanera la actitud contestataria que se generaba en otros países. La irrupción de la música rock, la noticia de las drogas alucinógenas, las nuevas modas,
hizo que comenzaran a asumir una actitud más crítica. Yo tenía un amigo, era años 70, era la época en que los jóvenes le ponían a todo lo que era posible fumar, ¿no? Se fumaban hasta el zacate que había en las aceras de la zona 8. Yo tenía un amigo que le ponía todo. Y entonces una vez estaba yo en casa y pasó y me dijo, dame hospitalidad vos un momento. ¿Y qué pasó? Es que hace 3 días me tomé una pastilla de LSD y bueno, todavía me vienen como los reflujos de las alucinaciones. Entonces me comenzó a hablar y se me quedó la cantilena de cómo me hablaba él. Y yo daba clases en el colegio Don Bosco y estaba obligando a mis pobres estudiantes a leer María de Jorge Isaacs. Y ya estaba yo un poco harto de María. Entonces escribí esa media página. Es media página. En eso pasó Luis Eduardo Rivera y me dijo, estoy armando una paginona del suplemento cultural del Gráfico. ¿No tenés nada ahí? Toma, llévate esto. Y se llevó otros 2 cuentos. El domingo siguiente apareció, pero eran cositas así chiquitas, entre otras, ¿no? Escribía Mario Roberto Morales, Luis de León, todo el mundo escribía en esa paginona cuentos pequeñitos. Y el lunes siguiente al domingo en que salió eso, me llamó mi tía y me dijo, ¿qué publicaste vos en el Gráfico? ¿Por qué? Porque están las señoras del Club de la Olla y la Sartén despotricando en contra de vos, que sos un mal hablado, que sos un... Bueno, entonces yo dije, bueno, si son las señoras del Club de la Olla y la Sartén, tanto honor, ¿no? Está bien, le dije, no se preocupe que se les va a pasar. No, lo que pasó fue que al día siguiente, que fue martes, salió en la Prensa Libre una columna de un señor que no era muy conocido, no era de los columnistas estrellas de Prensa Libre, pero que me decía también de todo. Y el miércoles otro, y el jueves otro, y la cosa comenzó a crecer. Entonces me llamó Mario Carpio, que era el encargado, no, Violeta de Carpio era la encargada de la página cultural del Gráfico, y me dijo, mire, conteste porque lo están poniendo negro usted en la Prensa Libre. Y yo siempre he creído que un escritor no debe defender su obra, porque el escritor tira su obra a que lo lean los lectores, si les gusta, bueno, si no les gusta, tiene que aguantarse a que le digan que no les gusta. Pero uno no puede decir, no, esta obra es buena porque yo la escribí, eso es ridículo. Uno tiene que escuchar lo que dicen los demás y agachar la cabeza y decir, no sirve, ¿no? Usted dedíquese a otra cosa. Y entonces no contesté. Y los de Prensa Libre se fueron autoalimentando y fueron como 18 días de insultos que partían de drogadicto, peludo, porque en esa época, ¿no?, ser peludo era malo, ¿no? ¿Qué más? Enfermo mental, de todo. Me dijeron, me llenaron en realidad de calumnias, ¿no? Hasta que cerró. Cuando llegó el punto, porque fue creciendo, y cada vez los columnistas eran más importantes, hasta que el mismo director de Prensa Libre escribió un editorial donde decía, los cuentos de Dante Liano son dignos de empapelar las paredes de un excusado. Así fue un escándalo en ese tiempo, ¿no? ¿Recuerda usted? Claro, y además lo trataron de marihuano, de no sé qué, y era alguien que era completamente incapaz de hacer una cosa de esas. O sea, era un excelente estudiante de letras, ya estaba terminando su licenciatura, era un hombre súper correcto, y todo, o sea, lo que representaba para ellos el cuento de Dante era así, claro, y al final se quedó como un ejemplo del cambio de... Sí, esta gente no tuvo, ¿cómo decir? No comprendió que había un cambio en la literatura, que se estaba cambiando, y lo que hizo fue atacar, censurar, ¿no? Y la conclusión para mí fue muy importante, porque entonces me dije a mí mismo, entonces sí, yo sentía la vocación de ser escritor,
pero no había tenido la comprobación de ser escritor. No había nadie que me hubiera dicho, usted es un escritor. Con la gran insultada que me pegaron, me estaban diciendo, usted es un escritor, porque un escritor no viene a quedar bien con la gente. Un escritor viene a moverle el piso a la gente, a hacerla sentir mal, a hacerla reaccionar incluso mal. Que con pocas palabras uno logre que se le mueva el piso a determinadas personas, quiere decir que lo que yo sentía como vocación estaba siendo corroborado con la realidad. A estas alturas tengo 180 y pico de años. Y claro que según los críticos, yo me morí hace mucho tiempo. Pero ustedes agarran la onda de que los críticos me la persifait. Y ahora les diría cómo fue el agarre de Efraín con María. Según lo quieren ahora ustedes saben, Efraín andaba en un solo patín por su prima. Pero su viejo le pegó el cortón cuando le dijo, te vas a Europa a estudiar medicina. Él muy cuadrado. Y Efraín se sintió todo depresivo. ¿Me entienden? Como cuando uno despierta y no quiere ni despertar. ¿Me entienden? Claro, el viejo no sabía que había pasado hacía días en el estanque. ¿Se acuerdan del estanque que María llenaba de flores? ¡Qué cinta, hermano! ¡Qué chilero! Que la traidita prepare tu baño con flores. La pura nota, mano. Pero esa vez se miraron así de largo. Y él la besó en el cuello muchas veces, y más abajo del cuello. ¿Me captan la onda? Y ella cerró los ojos de una vez. Y ustedes saben, ¿no? Lo que se siente. Se acabó el mundo y todo. Y que el diablo coma mierda. Y allá vamos, aunque se joda la vida, y se imagina Mánix la de fustanes y cubrevestidos y babosadas que le tuvo que quitar. Pero yo creo que así era más emocionante. Dante Liano fue invitado por el licenciado Max Araujo para integrarse al grupo RIN 78. Y la inquietud era cómo dar a conocer la obra nuestra y la obra de los autores de esa época. Pensando en que no había editoriales o pocas editoriales, en que había pocas oportunidades, y el resultado fue extraordinario. Y fue extraordinario porque Dante Liano nos dijo sí, y además invitó a otros amigos, compañeros de él de la Universidad de San Carlos, como Méndez Vides, como Lucrecia Méndez de Penedo, y otros escritores que inmediatamente se sumaron a la iniciativa. Y todos se preguntan cómo funcionábamos. Realmente no fuimos un grupo literario. Lo que nosotros fuimos fue un grupo de personas interesadas en la literatura, cada uno con su ideología, cada uno con su forma de pensar, desde un sacerdote como Hugo Estrada hasta Mario Alberto Carrera, que decía que no era ateo, desde los que tenían una ideología de izquierda, con gente de derecha. Nos unía un objetivo: publicar literatura. Cada uno de nosotros daba una mínima cantidad, suficiente como para publicar 100 ejemplares de un libro. Y la promesa honrada era que una vez publicado mi libro, yo seguía contribuyendo para publicar el libro del otro. Y así se publicaron una buena cantidad de libros en un número mínimo de ejemplares. Jornadas y otros cuentos refleja el contexto social del momento. Es la primera obra del escritor que abriría el amplio camino a la futura producción literaria de Dante Liano. Él publica ese libro en el 78. Y ese libro es el único libro de un guatemalteco en el género de la narrativa corta que nos conecta con la narrativa latinoamericana, porque él está trabajando dentro de una estética de lo que le han llamado en la literatura latinoamericana la escritura de la onda, ¿verdad? Y que se conecta con la escritura de la onda mexicana de José Agustín y los otros escritores famosos de la onda. Ahora, nosotros no tenemos otro escritor que en los 70 haya publicado cuentos del estilo que él lo hizo, digamos. Claro, estaba Augusto Monterroso, pero Augusto Monterroso estaba en otro registro. Él en este momento es el mejor cuentista que hay en Guatemala. Su originalidad está en que logra traducir esa identidad guatemalteca en el lenguaje mismo. Es rarísimo encontrar un escritor con esa tesitura lingüística. Usted lo lee y es como si estuviera escuchando un guatemalteco. Eso es muy difícil de alcanzar en la literatura. Por otro lado, su sencillez es de una transparencia
es sorprendente, ¿no? Y por otro lado, su capacidad crítica con relación a su país. Él está constante en toda su obra, está Guatemala. Yo creo que con la obra de Dante, en la cuentística hay un quiebre, es decir, es un momento de fractura y de ruptura, desde mi opinión, porque él introduce ya muy bien terminados estructuras muy breves, con un lenguaje muy sencillo, con un sentido del humor muy corrosivo, que a mí me remite a otros escritores guatemaltecos. Obviamente un modelo reciente podría ser Monterroso, ¿verdad? Tito Monterroso, pero no es igual, por supuesto, afortunadamente. Pero también, digamos, a ese tipo de ironía que puede manejar un Manuel José Arce o un Batres Montúfar o algo en La huelga de Dolores, ¿verdad? Es decir, yo creo que en ese sentido él rescata lo que es el sentido del humor guatemalteco, ¿no? El baile estaba demasiado como para ponerle coco al cuento ese de que a las 12. La Cenicienta entornó los ojos y se dejó llevar. Paz que le dieron las 12 y sintió cómo la ropa se le iba encogiendo. Luego era verdad. Se desembarazó del príncipe que la siguió hasta una estupefacta habitación. «No tengas cuidado», entró diciendo el príncipe, y antes de cerrarnos la puerta en las narices, guiñó un ojo. Se cerró la hoja, y solo oímos el clap de la llave por dentro. Su otro libro de cuentos, La vida insensata, 1987, tiene una temática diferente. Deja el lenguaje juvenil para entrar a otra etapa de madurez. Dante desarrolló una buena percepción de la realidad, una sensibilidad acerca de los problemas de nuestro país, pero más aún, también desarrolló una especial sensibilidad de los problemas de las personas, de la vida íntima de las personas, y esa combinación de los conflictos íntimos con los problemas del país se ve reflejada en sus cuentos. «Vacíese, la bolsa quiere». «No se haga. Las señoritas la vieron cuando se estaba levantando un par de medias». De sus bolsas salieron un carrete de hilo, 2 ganchos de pelo, uno pequeño de ropa, una ficha de A5 para la camioneta, 3 billetes de 10 quetzales, unos pelos y algo de pelusa. «Bueno, señora, váyase», le dijo el tipo. Ella no dijo nada. Había pasado por ladrona y era ya mucha ofensa. Pero no decir nada, no reclamar a gritos, no insultar con malas palabras al dueño del almacén y sus empleadas. Quedar callada y los otros riéndose era la humillación. Pensó de regreso que toda su vida había sido la misma cosa. En la quinta Feria Internacional del Libro, Filgua 2008, Dante participó en lecturas de sus obras, entre las que se cuenta Cuentos Completos, que contiene la recopilación de todos sus cuentos. Enrique Noriega, jefe de artes gráficas de la Tipografía Nacional, tuvo a su cargo dicha edición. Con Dante nos quedamos con sus cuentos. Tiene varias novelas, pero creemos que un buen material para trabajar son los cuentos. Asimismo, se hizo entrega de una publicación que contiene una selección de cuentos del escritor Rafael Arévalo Martínez, realizada por Dante Liano. Por aparte, se han publicado 2 antologías de sus cuentos. El libro El vuelo del ángel en 1996 y El origen y la finalidad en 1999. Algunas de las portadas y páginas interiores de los libros de cuentos y de las novelas de Dante Liano están ilustrados por sugestivas pinturas y dibujos de Magda Eunice Sánchez, pintora guatemalteca de gran renombre, cuñada del escritor. La primera novela, El lugar de su quietud, fue editada en Guatemala en 1989. El mensaje se refiere al proceso que se vive en Guatemala en el siglo XX, una etapa de horror signada por la Guerra de los 36 años.
Esa noche don Benito soñó que ya era anciano, que caminaba con bastón y que el Agustín era un hombre y lo llevaba con mano firme por el camino de San Andrés. «Ya se fueron los caiviles, tata», le dijo, y le mostraba el camino lleno de pinares, el camino de tierra que dejaba blancos de polvo los pies desnudos, el camino caliente, el cielo arriba con las nubes blancas y redondas que en su niñez don Benito miraba acostado bajo los árboles. En los cerros puros formaban figuras de ovejas, de caballos, de carretas, de gigantes, de mariposas, de bueyes. Una sonrisa le salió en la cara cuando la mano del Agustín estrechó la suya, temblorosa de viejo, y se sintió en paz, deseoso de alcanzar el descanso de sus padres y de sus abuelos. Otra de sus novelas es El hombre de Montserrat. Y llegamos a esta novela El hombre de Montserrat, que ha tenido ya varias ediciones, y es una novela que refleja de una manera muy buena un momento de la realidad de nuestro país, y es el momento de la guerra, del conflicto armado, sobre todo porque Dante decidió no escribirlo desde el punto de vista de las víctimas, sino desde el punto de vista de los victimarios. Eso es número uno. Y luego, tratar un tema tan espinoso para nosotros con un humor negro, por cierto. Por eso esta novela tiene algunos trazos, algunos elementos de la novela negra y por supuesto de la novela policíaca, pero muy situada en nuestra realidad. Y esa novela se sitúa en la época dura de los años 70, la época de la represión, y está escrita con ese lenguaje tan vivo de Dante, y al mismo tiempo nos está describiendo ese horror en el que se vio Guatemala durante los años 70, 60, 70, sobre todo los años 70, la persecución a los intelectuales, a los artistas, a esas grandes matanzas que hubo, y lo describe con una gran claridad y mucha profundidad. Y no me venga a decir que era la familia. Su familia es el ejército, señor. Aquí el ejército es el papá de todo el mundo. Yo le aseguro, como 2 y 2 son 4, que de aquí a un par de meses ni su cuñado ni su familia se acuerdan de usted. Además, aquí entre nos, bien le va a caer irse un poco a la selva. Ya va a ver. Allí sí se hace carrera, si es que no se lo quiebran a uno. Pero si uno es listo, la va pasando. Esta es una guerra larga. Fíjese bien, teniente, una guerra larga. La novela El misterio de San Andrés constituyó un éxito editorial. Hay libros con los cuales yo tengo una relación especial y creo que uno de ellos es un libro que exige mucho al lector, que se llama El misterio de San Andrés, que es una exploración del mundo ladino y del mundo indígena en Guatemala. Lo que yo estoy explorando allí es cuánto hay de mí de ladino, pero sobre todo cuánto hay de mí de indígena. Van caminando con el paso cansado de los que han cerrado una jornada y no tienen prisa de llegar a ninguna parte, solo al naufragio de su lecho. Benito percibe su cuerpo y lo percibe por el dolor que lo atraviesa. Se consuela recordando las palabras de Fulgencio. Ya se va a acostumbrar. Con el sudor que le baja de la cabeza, a pesar del sombrero que la cubre, Benito camina con sus compañeros hacia el descanso del anochecer. Regresan al galerón. Benito lleva una semana en el trabajo y piensa que nunca se va a acostumbrar. Lo que había pasado en San Andrés se podía resumir en 2 líneas. Los ladinos quisieron robarse las tierras de los indios.
los indios se rebelaron y los mataron. Los de Santa Ana vengaron a los ladinos. El resto de esa historia era tomar posición. A las 4 de la tarde, cuando terminó de hablar con Benito Xocop, Roberto se dio cuenta de que había vivido toda su vida en un país extranjero. O al revés, de que él, nacido en la costa, era un extraño en ese mundo fracturado de ladinos cerrados hasta el fanatismo y de indios a los que nadie conocía ni por sueño. Y sin embargo, era su país lo que estaba descubriendo a través de la extrañeza de no pertenecer. Eran sus raíces las que le estaban hablando por boca de Benito Xocop. La novela El hijo de casa, del año 2004, tiene su asunto en el crimen cometido en la ciudad de Guatemala el 31 de octubre de 1951. El crimen había conmocionado a la ciudadanía por la crueldad mostrada por los asesinos. El hijo de casa, aunque está basado en una historia 100% guatemalteca, y luego en la leyenda que surge a partir de esta historia real, creo que es algo que puede haber sucedido en cualquier otro lugar, ¿no? Dante Liano está haciendo una investigación de archivo, porque es el caso del crimen del Torreón. También se inscribe dentro de la novela policíaca. Lo que más me causa impacto a mí de la novela es la intensidad de la caracterización del personaje principal, que tú miras en la calle aquí en Guatemala y puedes ver el rostro del personaje en muchas personas de la vida real. Además que está trabajando el asunto del racismo y de la clase social, que aunque no lo esté diciendo abiertamente porque es una novela detectivesca, él te está planteando y en el discurso de la novela te está criticando, digamos, lo que era un hijo de casa o lo que sigue siendo un hijo de casa en la actualidad, no el ahijado, ¿verdad?, que viene a vivir en la casa como que si fuera hijo, pero no tiene los mismos derechos. ¡Dinero! Se ríe Manuel, con sus encías desmesuradas y los dientes abiertos disparejos. En esa casa no había ni para caerse muerto. Los periodistas anotan en sus libretas. Yo no maté a ese viejo maldito por el dinero. Lo maté por las humillaciones. Ya se los he dicho 1000 veces. Lo maté porque ya no podía más con el odio que me estaba carcomiendo las entrañas. Dante Liano continúa sus investigaciones y sus estudios críticos, que son la génesis de su novela Pequeña historia de viajes, amores e italianos. Tenemos una raíz sólida acá, pero podemos ir mucho más allá, y creo que Dante lo está logrando, porque aunque narra historias de Guatemala, y en este caso de italianos que emigran hacia Guatemala, tiene ya un aspecto universal. La emigración es universal. Y la novela se ambienta precisamente en la costa sur. ¿Y cuáles los desarrollos de la vida de los 3 inmigrantes italianos que son amigos de una pareja que viene con ellos juntos también, y cómo cada uno de los italianos va haciendo su vida, ¿verdad? Hasta que uno la va a parar ya viejo, ¿verdad?, con uno de sus hijos a Chimaltenango, que me imagino esos son los parientes de Dante, porque precisamente Dante nació en 1948 en Chimaltenango. El gran señor Calabrés iba adelante, en una carroza sin excesivos lujos, tirada por 2 caballos sólidos y lustrosos. Atrás, la servidumbre y las bestias de carga, que llevaban abundantes recuerdos de los valles del Piemonte. Algunos odres de vino, más ligero y menos dulce que el de Calabria. Telas bordadas con encaje provenzal, comida para el viaje y algunos dulces sólidos que los del valle de Torpeliche se preciaban de fabricar como nadie. Y el cortejo se cerraba con los 300 valdenses, hombres robustos con sus mujeres y sus hijos, que sin quejarse se despellejaban los pies en los caminos que los romanos habían trazado cuando era gloria del imperio. Guatemala es el recuerdo de Chimaltenango cuando era niño, pero también son los recuerdos del 78 al 80,
de una violencia espantosa. Guatemala es un país del cual me siento muy orgulloso porque tiene personalidades de nivel mundial que no pasan inadvertidas. Pero también es la patria de genocidas y asesinos, de los cuales me avergüenzo de ser compatriota. He llegado a la conclusión de que Cardosa y Aragón tenía razón cuando dijo que ser guatemalteco era ser apátrida, en el sentido de no tener idea clara de qué es la patria a la que uno pertenece. Una cosa es la patria del guatemalteco, que pertenece a las grandes familias de Guatemala. Otra es la patria del guatemalteco, que pertenece a la clase media. Otra la del guatemalteco que emigra. Otra la del guatemalteco que vive en Livingston. Otra la patria del guatemalteco que vive en el interior y que es ladino y tiene su farmacia o tiendita. Otra cosa es la patria del guatemalteco indígena que trabaja en las fincas de la costa. Los guatemaltecos somos seres humanos como todos los demás y entonces no hay, creo yo, más especificidad que lo múltiple de nuestra cultura. Yo creo que una cosa que debe distinguir al guatemalteco, o que por lo menos el guatemalteco debe aceptar, es que su cultura es múltiple, variada, no es unívoca, así como sus etnias están cruzadas, ¿no? Es decir, no hay guatemalteco que pertenezca a una etnia exclusiva, o a una cultura exclusiva, sino que a muchas culturas. Y eso es un paso muy importante para aceptar lo que significa ser guatemalteco. En el año 1980, realiza 2 publicaciones importantes: La crítica literaria y literatura hispanoamericana, y en 1997, Visión crítica de la literatura guatemalteca. Dichos textos representan un importante material de apoyo para la docencia. Dante deja sus más caros afectos en su inolvidable Guatemala, al partir hacia Italia para estudiar el doctorado en letras. Allí participa como colaborador en su calidad de profesor de la Universidad Estatal de Brescia y Milán, en la investigación de la obra Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, de la colección Archivos, junto a otros catedráticos. Posteriormente, en 1997, se le encomienda la tarea de coordinar la investigación detallada de la obra El hombre que parecía un caballo y otros cuentos, del escritor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez. Dante Liano ha realizado interesantes estudios del romance italiano. En el 2003, publicó el diccionario biográfico Degli Italiani in Centroamérica. Gracias a la bondad de algunos de los encargados de los archivos de los italianos, tuve acceso a la documentación de la sociedad de mutuo, en italiano Società di Mutuo Soccorso, ¿no? de ayuda mutua, que eran sociedades cooperativas que hacían los emigrantes cuando llegaban aquí. Y me llamó mucho la atención esa sociedad porque era muy solidaria, en el sentido de que había italianos que llegaban con capital, la mayoría llegaban con capital, y lo invertían y pronto llegaron a formar parte también ellos de las familias patricias de Guatemala, pero otros no, otros se perdieron, no hicieron fortuna. Y entonces todos los italianos se asociaron en la sociedad de ayuda mutua y daban una cuota para ayudar a aquellos italianos que estaban mal. Y había incluso, yo no sé si existe todavía ahora, una beca del que ahora es el Club Italiano, porque en los años 50, cuando los italianos se volvieron personas bien, se cambiaron un nombre, era un poco comunista esto de sociedad de ayuda mutua, ¿no? Entonces se pusieron Sociedad de Beneficencia Club Italiano. Pero el origen del Club Italiano, lo que es ahora el Club Italiano, era en realidad una pequeña asociación de gente para ayudarse entre sí. Su trabajo como catedrático y director de investigación en la Universidad de Milán le ha permitido dirigir sus objetivos hacia los puntos principales de su quehacer académico.
Non ricordo esattamente da quanti anni il professor Liano è con noi in Italia, nella nostra università, professore titolare di letteratura spagnola, ma soprattutto di letterature ispanoamericane. La storia di una pesadilla, di un incubo que obsesiona a las 6 generaciones, de Buendía, de los Buendía, desde la progenitora Úrsula, hasta la última generación. Il professor Liano è l'intercultura vivente e quindi uno dei professori senz'altro che vive in prima persona questo momento di multiculturalismo e interculturalismo che è l'obiettivo di qualunque studente e professionista di lingue e letterature straniere nel prossimo futuro. Mire, yo tengo la percepción de que muchas personas cuando saben que uno vive en el extranjero y está trabajando en una universidad y tiene puestos de responsabilidad, publica libros, etc. La sola idea de que uno viva en un país del primer mundo, en un país opulento, sea Francia, que Estados Unidos o Italia, da la impresión de que uno vive bien, que uno vive feliz. Y algunos dicen que envidia, que lujo poder vivir afuera y además tener un empleo, etc. Pero se olvidan de una cuestión muy importante, que uno está privado de su patria, y la patria no son los paisajes. En el caso de Guatemala, la patria no son los lagos, que son muy hermosos, ni los volcanes, que son muy majestuosos, ni la selva, sino la patria son los afectos, y son los afectos familiares, y es toda la red de sostén que uno tiene desde la niñez, pasando por la juventud y llegando a las puertas de la madurez. Eso hace mucha falta, es como una protección de tipo psicológico y una protección de tipo afectivo que uno no puede volverse a construir en el extranjero. Por otro lado, el hecho de estar uno en otro lugar que no es su patria hace que tenga que demostrar 10 veces para poder trabajar lo que un nativo del lugar demuestra una vez. Entonces, sobre todo si uno viene del tercer mundo al primer mundo. Al revés es todo lo contrario. Al revés, cuando el extranjero europeo llega a nuestros países, el hecho ya de ser europeo o norteamericano es como que si hubiera demostrado 10 veces lo que tiene que demostrar un guatemalteco para ser aceptado. Entonces esa situación ciertamente es un privilegio cuando uno la ha logrado, pero es un privilegio que cuesta muy caro y sobre todo cuesta muy caro en términos de no estar en el propio país. Existe una gran cantidad de artículos escritos por diversos críticos que se refieren a la producción literaria de Dante Liano, en los que comentan la obra del escritor. Como vivimos los dos en el extranjero, más bien lo que los dos observamos es que había muy poca atención tanto a la literatura guatemalteca en particular como a la centroamericana en general. Entonces el esfuerzo de los dos ha sido de llamar la atención críticamente a la literatura centroamericana, yo en los Estados Unidos y él en Europa. Y en ese sentido hemos sido cómplices, ¿no?, de siempre estar machacando la importancia de la literatura centroamericana, de
argumentando que no es justo que solo se le ponga atención o al cono sur o a los países grandes, que hay gran producción literaria en Centroamérica, y trayendo a relevancia a nuestros autores, ¿no? Entonces compartimos ese aspecto. Pasan de una crítica, digamos, o muy formal o muy impresionista, es decir, muy subjetiva, a una crítica mucho más objetiva por estudios que hicieron fuera. Arturo en Francia y Dante en Italia, y esto les dio oportunidad de tomar contacto con las últimas corrientes de crítica, y lo valioso es que regresan, sobre todo Dante, a enseñarlas en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Arturo cuando venía en vacaciones, y él las aclimatan y las aplican con mucho rigor a la literatura guatemalteca. Yo creo que hay un salto cualitativo en la crítica literaria. Sus artículos periodísticos han sido publicados en Guatemala en los diarios El Periódico, Prensa Libre, Diario de Centroamérica, Siglo XXI y La Hora. Dante publica en las revistas, en los periódicos, entre ellas El Acordeón, en la actualidad. Creo que las columnas de Dante, las aportaciones de Dante al acordeón han sido muy importantes para poder juzgar, digamos, el fenómeno cultural, el fenómeno literario nacional y global desde otro punto de vista, ¿no? Por supuesto, hay ahí la solidez del académico. Dante tiene una gran solidez académica, pero también un punto de vista que es muy importante y que muchas veces se obvia dentro del ensayo académico, que es el punto de vista del lector, de alguien que está cerca de la literatura, de alguien que está familiarizado con la literatura, y es a partir, digamos, de esa fascinación que los ensayos periodísticos de Dante empiezan a cobrar un significado importante, sobre todo en nuestro medio. Por toda su trayectoria académica, Dante Liano ha recibido varios premios. Obtuvo mención honorífica en los Juegos Florales Centroamericanos 1972 de Quetzaltenango por el cuento Pueblo de Mujeres. Primer premio en narrativa en los Juegos Florales Centroamericanos 1974 de Quetzaltenango por Casa en Avenida, novela que años más tarde se convertiría en El Hijo de Casa. También ha sido finalista en 2 ocasiones en los premios Herralde de Novela. En 1987 por la novela El lugar de su quietud, y en 2002 por la novela El Hijo de Casa. En el año 1991 fue merecedor del máximo galardón de las letras guatemaltecas, el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes de la Ciudad de Guatemala, por la alta calidad de su obra literaria y sus aportes académicos en ese momento. El 21 de julio de 2004, la Municipalidad de Chimaltenango lo declaró vecino distinguido de ese municipio. Hay grandes autores sin premios y hay muchos premiados en buena obra. Entonces, para lo que importa un premio es para el estímulo hacia el escritor, pero lo que cuenta al fin y al cabo es la obra. Una nueva faceta de Dante Liano es la coproducción literaria, junto a Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992. Le comenté a Dante, fíjese que tengo el deseo de que pudiéramos producir libros para niños. Bueno, nos entusiasmamos y entonces Dante hicimos una sesión para el Limin, una niña de Chimel, que es el primer libro que produjimos. Limin, una niña de Chimel, ustedes ven, no sabe exactamente si combina entre adulto y niño, porque en el fondo para mí también fue muy difícil sacar mi niña adentro. En Limin hablamos de la Semana Santa, que se regala miel en la comunidad de Chimel, que genera un siguiente libro, que es El Vaso de Miel, donde aterrizamos un poco más en el enfoque de que todas las cosas tienen espíritu. Entonces aquí nace la niña Ixquem,
antes era Lemín, pasa a ser la Ixquem, y todo el personaje, la mujer, dentro de nuestros libros, hoy hasta el sexto que estamos escribiendo con Dante Liano, el personaje de nuestros libros hasta el sexto libro, y yo creo que nuestra meta es hacer 20 libros o 13. Al respecto, Dante Liano comenta. Hace muchos años que trabajo yo con Rigoberta. Naturalmente no es un trabajo constante, no es un trabajo orgánico, no es que yo pertenezca a la Fundación Rigoberta Menchú, sino es una colaboración entre ambos que nace sobre todo de la simpatía y de que trabajando juntos nos encontramos bien. Y Rigoberta me dijo, mira, yo tendría ganas de escribir un libro para niños o para la infancia o para, en fin, fábulas, cosas por el estilo. Yo le dije, probamos y el primer libro salió bien. Entonces, ya con eso nos animamos y prácticamente cada año, o cada año y medio, o cada 2 años, nos reunimos varias veces, hablamos del libro y poco a poco el libro va tomando forma hasta que se concreta. Y entonces ya llevamos 5 de esos libros y estamos a punto de publicar el número 6. Es una buena relación, es una relación de entendimiento entre dos personas que podrían no entenderse, ¿no? Porque yo soy hombre y ella es mujer, porque yo soy ladino y ella es indígena, etcétera, etcétera. Hasta podríamos decir bromeando, porque yo soy del área cachiquela y ella es del área quiché. Pero en realidad ha sucedido todo lo contrario, que nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado muy bien con óptimos resultados. Anualmente viaja hacia Guatemala junto con su esposa, en donde siempre es bienvenido para que participe en actividades literarias, entrevistas periodísticas, radiales y televisivas y en coloquios. En esas ocasiones, él comparte sus experiencias con escritores, críticos literarios y amigos. Esta es la vida de Dante Liano, entre dos mundos. Su vida enraizada profundamente en Guatemala, esa experiencia de producción literaria, ese contacto con el mundo académico del viejo continente, ese ir y regresar a su tierra, han hecho madurar al escritor y lo han llevado a generar un pensamiento propio respecto a la vida y la literatura. No hacer referencia a esto dejaría inconcluso este reconocimiento a sus aportes, como es esta reflexión que comparte respecto al valor de la lectura. Con este pensamiento, Dante Liano invita a la meditación. Leer un buen libro es un placer que no se puede expresar, es un placer extraordinario. Encontrar un autor que obra tras obra me va enriqueciendo, me va abriendo puertas y ventanas de mí mismo, de mi conocimiento, y me va haciendo sentir experiencias que yo nunca voy a poder tener. Ese placer es impagable y es un placer único que solo da la lectura. No lo da ningún otro medio. Yo sé que estoy hablando para la televisión y que está mal que lo diga, pero ver una serie de televisión es una experiencia que se acaba en el momento mismo en que termina el capítulo. Uno ya piensa en otra cosa, ya piensa en la publicidad que viene después. Leer un libro es una experiencia mucho más complicada, mucho más compleja, mucho más profunda, porque muy frecuentemente cuando uno lee un buen libro, ese libro se queda dentro de uno, esas palabras se quedan dentro de uno, se incorporan a la propia experiencia y no se acaba, uno a veces regresa, ¿no? Hay libros a los cuales uno regresa con muchísimo gusto. Me voy a permitir citar a Luis Cardosa de Aragón, que hace muchos años le preguntaron qué aconsejaría a él a los jóvenes de Guatemala. Y él dijo leer, leer, leer y leer. Hay muchos jóvenes que tienen un poco de desconfianza delante de la lectura. Podrían probar a leer lo que fuera.
No es importante, el acto mismo de leer es importante, porque el acto mismo de leer lo va conduciendo a uno hacia lecturas cada vez más complicadas y cada vez más difíciles. Yo diría que si alguien quiere leer, que comience a leer lo que le es más fácil, lo que le gusta más. Y si alguien no quiere leer, que no lea, porque hay una cosa que es muy cierta. Leer es un acercamiento a la belleza. La belleza es la promesa de eternidad. Ninguna de estas dos cosas es obligatoria, ni la belleza ni la eternidad. Quien no lo quiere, se lo pierde.